V'simachtim b'veit tfilati. You're going to be so full of joy. A holy joy that will come out in prayer. And as you bring the gifts that you bring, Olotehem v'zivchehem, to say, God, all I want is closeness to you, because there's none other than you. They will become the expression of God's deepest desire. Yeah, he's going to be saying, this is what I've been waiting for. For my house is a house of prayer for all peoples together. V'havioti el ha-kodeshi. Simachti b'veit tfilati b'havioti melar kodeshi v'simachti b'veit tfilati Shalom, shalom. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a esta nueva transmisión. Shabbat shalom para todos. Espero que se encuentren bien. Damos gracias al Eterno por la oportunidad de poder estar este día, por la bendición que nos da, que nos concede, y por este tiempo que estamos transitando. Así que bienvenidos a todos. Quiero agradecerles por este tiempo. Quiero agradecerles por este tiempo de este, a ver cómo decirlo, de este video, de los anteriores, por haber estado. Así que mire, estamos llegando al final por así decirlo, de esta aventura que comenzó más o menos hace un poquito más de 2 meses, donde habíamos comenzado la serie de Patrón de Creación, donde hemos recorrido, mire, un montón de cosas impresionantes, enseñanzas, imparticiones. Hemos
tratado temas profundos y creo que hemos sido muy bendecidos por nuestro Dios y espero que muchos de ustedes hayan entendido la esencia, quizás no haber entendido todo, porque a veces todo no lo podemos entender, pero por lo menos haber entendido la esencia de la serie de Patrón de Creación, donde comenzábamos hablando sobre la composición nuestra, los niveles del alma, y pasando una serie de cosas que de todas maneras les animo a que puedan volver a estudiar, poder ver los videos ahí en nuestro canal de YouTube, en Casa del Rey. Está la serie completa donde la pueda repasar. Y mire, creo que ha sido un buen tiempo. Hoy estamos ya en la última parte, concluyendo esta serie de 7 enseñanzas, y tenía algunas otras, pero creo conveniente cerrarlo aquí. Las otras enseñanzas y ministraciones las voy a dar fuera de esta serie, pero bueno, lo bueno de esto es que para aquellos que estuvieron desde el principio de la serie, aquellos que por ahí no se perdieron ningún sábado y pudieron estar presencialmente por medio de Facebook, por medio de Meet, yo quiero decirles algo, y es que a partir de hoy, ya va a sonar un poco, pero quiero decirles que a los que estuvieron, a partir de hoy ya no podremos tener más excusas. No podremos tener excusa de cambiar. Ya no podremos, a partir de hoy, ya no podremos echarle la culpa a nadie de lo que nos pasó o nos pasa. Ya no podremos decir la culpa la tiene aquel, la culpa la tiene el otro. Ya no hay pretextos, ¿sí? Ya no podemos decir que tal persona me rechazó, me abandonó, etc. Ya no, después de este día, después de esta impartición de esta serie, ya no tendremos excusas. O sea, personas que quizás en algún momento digan, lo que pasa es que me pasó esto, culpa del otro. No es culpa del otro. Lo que hemos estado desde el comienzo nos hemos dado cuenta con todo el contenido que hemos hablado de que no es culpa del otro, es parte de un diseño, es parte de una formación que allá arriba firmamos antes de venir a esta tierra. Así que ya no podremos decir que nos abandonaron, ya no tenemos excusa de seguir manteniendo enojos, broncas, etc. Si usted no cambia, es porque no quiere. Yo llego a esa conclusión. Llego a la conclusión que la persona que no cambia, después de tener las herramientas necesarias para cambiar, si no cambia es porque no quiere. Porque las herramientas para cambiar hay. ¿Me explico? Fíjese que, por ejemplo, hace muchos años atrás, para arreglar una mesa, arreglar una silla, las herramientas eran muy sencillas, muy manuables, con un serrucho ahí a mano, con una lima, un martillo, arreglábamos una mesa y tardábamos días y días para arreglarla. Hoy, con todas las herramientas industriales que están al alcance, podemos arreglar una mesa en un día, podemos arreglar una silla en un día. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que se tardaba años para cambiar, hoy hay herramientas para cambiar. Por eso yo llego a la conclusión de que no hay excusas. ¿Me explico? Porque si por ejemplo, por ahí, porque si usted estuvo desde el principio y si hay personas por ahí no estuvieron, etcétera, se perdieron alguna clase, etcétera,
por lo menos vuélvalo a ver, ¿sí? Porque si usted que estuvo desde el principio y usted pudo entender la esencia, si pudo entender la esencia, creo que habrás entendido el primer paso fundamental de tu existencia. Si usted estuvo desde el principio, no se perdió ningún sábado y estuvo desde el comienzo, aunque no lo entendió todo, yo estoy seguro que la esencia la pudo haber entendido. Si usted entendió la esencia, usted entendió el primer paso fundamental de su existencia. Usted habrá entendido el primer paso del por qué llegaste a este mundo. A partir de aquí, a partir de ahora, solo queda trabajar. ¿Me explico? Solo queda trabajar, o sea, descubrir ese propósito, ese trabajo del cual se nos ha sido asignado, y lo que queda, o sea, y lo que yo pueda por ahí ayudarle, aportarle en su asignación, con mucho amor yo lo voy a hacer. Pero obviamente que, como decía recién, esto no aplica a todos de los que estuvieron en un momento, sino también aquellos que quizás no estuvieron en el primero, estuvieron en el tercero y ahora se engancharon. Vuelvan a ver la serie. Les animo aún que la sigamos estudiando. Hay mucho contenido, aunque usted no lo crea. Hay mucha información que puede cambiar nuestra vida. Así que les animo. Ahora entramos en la materia. Yo les animo que si tiene y se prepare su mate, se prepare su café. La idea es concluir hoy esta serie, así que voy a estar un buen tiempo, un buen rato, ¿sí? Más de lo normal, porque quiero concluirlo, ¿sí? Porque si no ya no me quiero extender más y no quiero pasar a una próxima parte quedando inconclusa. Así que prepárese, tenga para anotar, póngase cómodo y vamos con la última parte de la serie Patrón de Creación, hablando sobre cómo ser libres de los traumas. El primer video que vimos de los traumas hablábamos de los orígenes. Luego hablábamos la semana pasada de las causas, qué es lo que causan los traumas, y ahora llega la parte que creo que es la parte que todos estamos esperando, y es a cómo ser libres de los traumas. Así que ahí vamos, ¿sí? ¿Está listo? Voy a tomar un poco de agua para... Ahí vamos. Mire, cuando hablamos de traumas, podemos encontrarnos con personas que pueden tener una negación a esos traumas. O sea, podemos encontrarnos con personas que pueden negar esos efectos, pueden negar aunque están traumados. La vez pasada, hace bastante ya, estaba charlando con una persona y esta persona contaba los problemas que había tenido en su familia y los traumas porque la persona después terminó siendo un psicólogo y el psicólogo le dijo que lo que a él le pasaba eran traumas que tenía. Entonces la persona, una charla que tuve con el psicólogo, después cuando estuvimos hablando, esta persona dice, no, pero yo ya estoy libre, yo estoy sano, ahora tengo una nueva vida, estoy en Cristo y bueno. Los efectos que se muestran dicen lo contrario. Entonces ahí encontramos un problema de personas que tienen una negación. ¿Sí? Se niegan a enfrentar que tienen traumas
Y uno de esos problemas es porque la persona no quiere volver a vivir lo que vivió. Esa persona no quiere volver a sentir, entonces niega que está traumada. ¿Me explico? Ahora, hay una realidad y es que el cuerpo termina manifestando lo que la mente reprime. ¿Me explico? La mente termina negando la mente termina justificando, la mente termina minimizando lo que me ha pasado. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo sería esto? Y es que es como que la persona se dice a sí misma que no estoy tan mal, que no fue tanto lo que me pasó, que no fue mucho el dolor que sentí, que la situación que viví, aunque fue fea, no fue tanto, que cuando era niño mi padre de repente me golpeaba mucho, pero no tanto. Entonces terminamos minimizando situaciones y es porque la mente está negada, pero la parte física tarde o temprano termina manifestando lo que la mente está negando. ¿Me explico? Entonces la mente justifica que no está tan mal, que ha mejorado, que cuando era niño, cuando me pegaban no era tanto. Entonces el punto es que la persona termina como contándose a sí mismo, que eso es lo que le pasó, a ver cómo decirlo, que la persona a sí misma termina contándose a sí mismo que eso te va a ayudar, porque va a aliviar su alma. Eso te ayuda a vivir. Negarse que estás traumado es como que se miente la persona, porque de esa manera es como que alivia la carga, alivia el dolor. ¿Me explico? Entonces el problema se dificulta cuando comienzan a aparecer problemas en tu cuerpo, ¿sí? Porque tu cuerpo no miente. El cuerpo no tiene la capacidad de mentir. Entonces, cuando hay una negación, tarde o temprano el cuerpo comienza a manifestarse. Se empieza a manifestar en enfermedades. ¿Me explico? Cuando hay una negación, ¿sí? Tu cuerpo comienza a manifestarlo a nivel carácter, a nivel de actitud, a nivel emocional, a nivel de inseguridad, a nivel neurológico. ¿Me explico? A nivel neurológico la persona termina manifestándolo. O sea, aun cuando la persona tiene una patología que trae como desórdenes emocionales, desórdenes espirituales, la persona en esa patología tiene dificultad de aprendizaje, hasta tiene pérdida de memoria. ¿Me explico? Tiene con una continuidad pérdida de memoria. Hasta tiene amnesia, logra tener amnesia. Y es tremendo todo esto, porque la amnesia es justamente como no recordar tal etapa de mi vida. ¿Se entiende? La amnesia lo que hace es no recordar ciertas cosas. De repente viviste tal situación en tal edad, en tal etapa, y como fue tan mala, terminás negándolo. La persona lo termina manifestando, por ejemplo, transgiversando una realidad. Si vamos, por ejemplo, a casos más agudos, podemos hablar de esquizofrenias.
Y ni hablar si llegamos al punto donde aparecen las enfermedades, que hoy son conocidas como las enfermedades psicosomáticas. ¿Se entiende? Entonces está comprobado, científicamente está comprobado, y escuche esto, que las enfermedades son provocadas por un estado emocional. Eso no lo digo yo. Está comprobado científicamente que existen enfermedades provocadas por estados emocionales. Por ejemplo, se ha descubierto la relación que hay de los sentimientos con las partes del órgano de la persona. Por ejemplo, la persona, el miedo de la persona ataca a un órgano que es el riñón. ¿Me explico? Es decir, que los problemas de riñones son problemas de nervio, de miedo. La desesperanza, por ejemplo, ataca a los pulmones. Son aquellas personas que tienen problemas para respirar, problemas respiratorios. Es la desesperanza. La crítica ataca el intestino grueso. Y la inferioridad ataca el intestino delgado. Quiere decir que cuando la persona tiene problema físico es porque hay un sentimiento detrás. ¿Se entiende? Entonces usted tiene que recordar algo, que el cuerpo termina manifestando lo que la mente niega. Grábeselo en la cabeza eso. Ahora, hay muchas de las enfermedades que vienen y son provocadas por experiencias traumáticas. ¿Me explico? O sea, el trauma a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, se va a manifestar de muchas maneras. Se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Lo normal que se da cuando una persona tiene problemas gástricos, ¿sí? Problemas en su estómago, problemas gástricos, es porque no manifiesta lo que piensa, no expresa lo que siente, y al no expresarlo se le acumula como una bola de nervios, ¿sí? en su estómago, y también por otro lado los problemas gástricos son problemas porque hay una acumulación de enojo, ¿sí? De odio. Entonces, todo eso está comprobado. No hay, o sea, búsquelo si quiere comprobarlo, compruébelo, pero está comprobado científicamente. Y yo creo que si la ciencia afirma algo, no es porque la descubra, sino que eso ya existía desde antes. Solamente que ahora lo dan a conocer. Entonces, cuando una persona contrae una enfermedad que se puede comprobar, ¿sí? Cuando una persona contrae una enfermedad que se puede comprobar que es psicosomática, esa persona es como que se enfermó por no hablar, por no expresar, por aguantarse cosas. ¿Me explico? Por negarlas, como decía hace un rato. Quiere decir que esa persona, cuando niega una realidad existente dentro de ella, causado por traumas, la persona lo que hace es es una persona que está presa internamente. ¿Me explico? Que de tanto aguantarse, ¿sí? De tanto aguantar lo que está viviendo interno, por algún lado tiene que explotar, ¿sí? ¿Por qué tiene que explotar? Porque el alma de la persona es como que está gritando que quiere ser libre. Entonces, como quiere ser libre y la persona lo sujeta adentro, el cuerpo termina manifestando lo que adentro no se quiere liberar. ¿Me explico? Entonces, está comprobado que hay un efecto en la salud de la persona de problemas que se causan en la mente. ¿Me explico?
comprobado está que hay personas que tienen problemas de salud y esos problemas de salud son causadas por la mente, o sea, por lo que pensamos. ¿Me explico? Ahora, cuando una persona tiene problemas traumáticos a un punto que quisiera manifestar, pero lo retiene, lo niega, esos nervios acumulados por no hablar, etc., la persona termina en un estado como a ver, ¿cómo sería? Es una persona que no tiene paz interior. ¿Me explico? Y la paz interior es muy importante. ¿Por qué es importante la paz? Porque la paz interior, o sea, lo que nosotros conocemos como la shalom en hebreo, la shalom es como un regulador, es lo que te regula. Es como la glucosa, por ejemplo. La glucosa es lo que regula el azúcar en la persona. En este caso, la falta de shalom, la falta de paz, se provoca al no haber shalom, no hay un regulador, y al no haber un regulador se provoca un desequilibrio emocional que altera el sistema nervioso de la persona, provocando en algunos enfermedades. ¿Me explico? Mire lo que dice Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz. Tú guardarás, ¿quién? El Creador. Guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Quiere decir que la paz mental se rompe cuando hay una alteración del sistema nervioso provocado por un pensamiento, por un trauma. ¿Me explico? Y está comprobado que cuando el sistema nervioso se altera, lo que hace es provocar, provocado por un pensamiento, el sistema nervioso se altera. No sé si me explico. Entonces, se puede provocar, cuando hay una alteración, a ver cómo decirlo, cuando hay una alteración en nuestra mente, en el sistema nervioso, puede llegar hasta la persona a dolerle la cabeza. Esos dolores de cabeza que de repente aparecen y no sabemos por qué, hay que tener cuidado porque son acumulaciones de cosas donde la paz, donde la shalom no está, y como no está regulando. ¿Me explico? Entonces, puede provocar dolor de cabeza, puede provocar cansancio, puede provocar mareos. De hecho, por ejemplo, el estrés, ¿sí? Hoy la gran mayoría de la gente, la población, vive estresada. Y el estrés es el resultado de una persona cansada normalmente, ¿sí? Una persona mentalmente, perdón. ¿Me explico? Una persona estresada, el cuerpo manifiesta el estrés, pero el estrés no es físico, aunque se manifiesta en lo físico. El estrés es provocado por un cansancio mental. ¿Me explico? Que si no se logra agarrar a tiempo, eso puede pasar a mayores. Y de ahí, de ese estrés, ¿sí?, que no se agarra a tiempo, es donde se comprobó que vienen las enfermedades psicosomáticas. Entonces estamos hablando de cosas serias. No estamos hablando de cosas así nomás y una información que agarramos de aquí, agarramos de allá. No. Estamos tratando y estoy tratando este tema no solamente de la parte espiritual, la parte bíblica, sino también de la parte de científica, porque vuelvo a decir,
yo creo que la ciencia comprueba y afirma algo que el Creador, el Dios eterno, ya desde la fundación del mundo ya había establecido. Entonces, hay pensamientos que llevan a la persona a un alto grado de estrés. Hay pensamientos que lleva a la persona a un alto grado de estrés que aún lleva a la persona a tener problemas cardíacos. ¿Me explico? Los problemas cardíacos son provocados, a ver cómo decirlo. Mire, se comprobó que los problemas del corazón no los genera el corazón, los genera la mente. Y está comprobado que los problemas de la mente no los genera la mente, los genera el corazón. Esto trabaja inversa. Quiere decir que el estrés mental afecta el corazón, trayendo, por ejemplo, problemas cardíacos. Y está comprobado que los problemas del corazón, de sentimientos no manifestados, alteran la mente, provocando lo que hoy conocemos como el ACV. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Porque ese problema es provocado por un trauma. Y como vimos la semana pasada, ese trauma al estar en el inconsciente, es como que el inconsciente afecta el pensamiento y ese pensamiento termina perturbándote al punto que te quita la paz, te quita la shalom. ¿Me explico? Y terminas en un problema cardíaco, en una enfermedad. Mire todo el recorrido que hace el trauma. El trauma desde el inconsciente manda información al consciente, donde está la mente. Ese pensamiento del trauma te perturba al punto que te estresa, al punto de que te perturba tanto que logra quitarte el regulador que es la shalom, es la paz, y terminas después en un problema cardíaco, en un problema de enfermedad. Por eso hay que tener cuidado, y esto lo vengo diciendo hace rato, hay que tener cuidado con lo que pensamos. ¿Por qué hay que tener cuidado con lo que pensamos? Porque Job dice que lo que temí me sobrevino. Es decir, que a Job terminó viviendo lo que pensó. ¿Se entiende? Es decir, que si tú no logras manejar los pensamientos y le das rienda suelta, abrazando esos pensamientos destructivos, esos pensamientos terminarán provocando una realidad que va a afectar tu vida y aún te va a traer enfermedades. ¿Me explico? Mire, hay enfermedades que cuando la persona va al médico, el médico le hace unos estudios y cuando el médico, por ejemplo, está con el paciente, el médico le dice, mira, tú no tienes nada. El acto seguido que el médico le dice, en otras palabras, dice, lo que tú tienes es un alto grado de estrés. Tú estás estresado. Quiere decir que cuando la persona se siente mal físicamente, va al médico para que le recete algo, el médico le hace un análisis, le hace estudio y no le encuentra nada. ¿Cuál es el problema físico que tiene la persona? Un alto grado de estrés. Ahora, si es verdad que hay una realidad, y es que hay enfermedades donde se provocan, como en algunos casos, por una mala alimentación. Eso es verdad. Hay dolores de cabeza, por ejemplo, que se causan por haber dormido mal. Dormiste mal una noche y el otro día te levantaste con dolor de cabeza.
a nosotros nos ha pasado este último tiempo con la calefacción en el punto donde estamos, donde vivimos, en el sur de la Patagonia. Al dormir con la calefacción alta, terminamos con mucho calor y eso termina después, lo levantamos al otro día con mucho dolor de cabeza. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando una enfermedad, como un dolor de cabeza, un dolor de estómago, aparece, esa enfermedad apareció por haber dormido mal, por la mala alimentación, que si con un tratamiento médico no se va, entonces ese dolor de cabeza, ese problema gástrico, ese problema que tenés de enfermedad, con una medicación no se va. Entonces lo que estoy diciendo es que la raíz está en otro lado. Porque un dolor de cabeza con una aspirina se te va. Una mala alimentación porque comiste de más, te agarró dolor de estómago, te tomás una manzanilla, algo y se te va. Pero si ese dolor persiste y persiste y persiste, entonces estamos ante un problema mental, y que seguramente detrás de ese problema mental está gobernado por un trauma. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, el tema es que cuando en esos casos, a ver cómo decirlo, el tema es cuando todo esto es provocado o es causado por un trauma. Ese trauma afectó al inconsciente, y ese inconsciente altera el pensamiento, y al alterar el pensamiento da a luz un dolor, una inquietud, un estrés, da a luz una enfermedad. ¿Me explico? Eso es lo que ha dicho, eso es lo que he venido diciendo. A ver cómo decir. Mira el Salmo 94. El Salmo 94, versículo 19, el rey David dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tú consolabas, alegrabas mi alma. Quiere decir que dependiendo de los pensamientos que tú tengas, va a determinar la consolación, la paz de tu alma. El rey David dijo eso. El rey David dijo que en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, Dios consolaba y alegraba mi alma. ¿Se entiende? Entonces, dependiendo los pensamientos que tenemos, van a determinar la paz en nuestra alma. Quiere decir que David meditaba en su alma, meditaba en sus pensamientos, a tal punto que cuando él meditaba, él podía recibir la consolación del Creador. Y la consolación del Creador venía a través de esa alegría, porque dice que alegraba mi alma. Si alegraba mi alma, quiere decir que el estado del alma de David era un poco caótica. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y es que David quería tener tranquilidad en su alma. Y la manera de tener tranquilidad era lograr tener los pensamientos de Dios. ¿Se entiende? Al punto que hasta que no lograba la consolación, hasta no llegar al punto de alegrarse, él no paraba. Él buscaba a Dios de una manera que cuando se metía a orar, se metía
a buscar de la presencia de Dios, él no salía de esa presencia hasta no saber que su alma comenzaba a alegrarse, porque sus pensamientos, llenaba su mente de sus pensamientos, de los pensamientos de Dios. ¿Se entiende? El tema es que muchos de nosotros queremos tener paz en nuestra alma, ¿sí? Queremos que nuestra alma se alegre, pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con ser sincero con nosotros mismos? Y es que nosotros mismos queremos tener paz, pero el mayor tiempo del día nosotros estamos pensando en cualquier cosa menos en Dios. Queremos lograr que nuestra alma se alegre, pero nuestro pensamiento está en cualquier lado, menos en los pensamientos de Dios. Tenemos que llegar a nuestra mente con los pensamientos del Creador. Usted y yo tenemos que lograr que nuestra mente, llenarla con pensamientos del Dios eterno. David se ponía a pensar en Dios, escuche, David se ponía a pensar en Dios para que su alma se alegre. Es decir, que tener los pensamientos del Creador en nuestra mente genera un ambiente de alegría, genera un ambiente de alegría a tal punto que hasta se ha comprobado que la alegría es una terapia para el alma. ¿Por qué? Porque la alegría genera y trae paz. Una persona que está alegre va a generar paz en el ambiente donde está. Una persona alegre va a generar una atmósfera de paz. Lo contrario es cuando una persona está perturbada, lo que va a generar son ambientes de perturbación, de enojo, etc. ¿Se entiende? Un ambiente de alegría genera paz, un ambiente de tristeza genera enojo, bronca, genera un ambiente caótico. ¿Me explico? Por eso la gran mayoría, la gran pregunta que, mire, si usted está desde el comienzo de la serie y más cuando comencé a hablar de los traumas, usted ha estado esperando la respuesta a una pregunta. Y es que la gran pregunta o la gran respuesta que nosotros estamos esperando es: ¿se pueden sanar los traumas? ¿Se pueden quitar los traumas? La gran pregunta, porque hasta aquí creo que todos hemos identificado por lo menos un trauma. Pobre de aquel que tenga muchos, pero por lo menos uno tenemos. Al menos de que usted sea el santo de... Pero ¿se pueden cambiar los pensamientos que terminan quitándonos la paz? El apóstol Pablo, conociendo la raíz y estando en concordancia con el rey David, el apóstol Pablo escribe algo en Filipenses 4:8 que está muy interesante. Y Filipenses 4:8 nos va a dar la primer señal. Escuche, Filipenses 4:8 nos va a dar la primera herramienta. La primera herramienta de cómo sanar un trauma, de cómo quitar un trauma o de cómo comenzar a ser libres. Entonces, Filipenses 4:8, Pablo nos habla y nos da una herramienta de cómo tratar el problema, de cómo sanar o de cómo quitar los traumas. Mire lo que dice. Seguramente usted en el ambiente religioso en el que ha estado o está, se cansó de leer este texto.
Pero este texto, ahora colocándonos en este contexto, cobra sentido. Dice, en cuanto a los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, y dice, si hay algo que merece alabanza, el texto dice, en esto pensar. Pablo aquí te está tirando un tip para cómo cambiar tu vida. Pablo te está diciendo, piensa en lo que es puro. Porque si tú piensas en lo puro, tú te vas a convertir en una persona pura. Pablo te está diciendo, piensa en todo lo que es amable. Porque si tú piensas en todo lo que es amable, tú te convertirás en una persona amable. Pablo dice, piensa en cosas justas y te convertirás en una persona justa. Pablo te dice, piensa en lo honesto y te vas a convertir en una persona honesta. Muchas personas hablan de ser honestos, pero lo que menos están pensando es en la honestidad. Tú te conviertes en aquello que piensas. Si tú estás pensando en la honestidad, tarde o temprano te vas a convertir en una persona honesta. Pablo te está dando una clave, la manera, la forma de cómo cambiar. La manera de revertir un trauma, escuche esto. La manera de revertir un trauma, de cambiar tu manera de pensar, es decir, no solamente cambiar un pensamiento, sino también sacarlo. ¿Me explico? La manera de revertir un trauma es cambiar tu manera de pensar. Uno. Pero no solamente sacar un pensamiento, sino que hay que cambiar el pensamiento. Porque cuando tú sacas algo de tu vida, tú necesitas llenarlo. Porque si no llenas el vacío, es como dijo Yeshua, vendrán 7 peores a llenar lo que está vacío. Si tú cambias un pensamiento, está bueno cambiarlo, pero en realidad está bueno sacar un pensamiento, pero también está bueno cambiarlo. Saco lo malo que era y ahora pienso en lo bueno, me convierto en una persona buena. Entonces lo que hago es un cambio. ¿Me explico? Mire, en hebreo hay una palabra que se llama teshuvá. Y teshuvá significa arrepentimiento, perdón, significa girar, dar un giro. Pero la palabra teshuvá también significa quitar o cambiar algo. Es decir, suplantar algo. Es decir, si una persona que se dirigía a un lugar, a un destino, ese camino que está transitando hacia una dirección, está marcado por una línea de pensamiento. O sea, cuando una persona cree en Dios, esa persona va a caminar en Dios según lo que crea de Dios. Va a hacer lo que cree que hay que hacer. Es decir, esa persona va a ser guiada por un pensamiento que está basado en lo que cree. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo hace esa persona cuando un día se da cuenta que lo que ha creído de Dios en realidad es un camino que lo lleva a cualquier cosa menos el camino correcto? ¿Me explico la pregunta? ¿Cómo hace una persona que ha creído toda su vida en Dios,
que hay que hacer tal cosa, pero un día se da cuenta que en realidad era el camino equivocado. Bueno, lo que hace la teshuvá es girar, dar vuelta, cambiar de destino. Pero al girar, lo que la persona comienza a hacer, escuche, es dejar atrás lo que hacía y comenzar a hacer otra cosa, según el camino que comenzó a transitar. Lo que hizo esa persona fue cambiar algo, suplantar algo. Suplantó, cambió una cosa por otra. Entonces, teshuvá no solo es cambiar, suplantar una cosa por otra. Es decir, teshuvá es cambiar y suplantar una cosa por otra. Pero el ciclo teshuvá, y entiéndase esto, mire, por eso el ciclo teshuvá, los 40 días del ciclo teshuvá que comienza en el mes de Elul, es un tiempo apropiado para quitar, para sacar traumas. Si hay un momento para liberarse de los traumas, es el ciclo teshuvá. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de teshuvá, esos 40 días, hay una energía disponible para quitar, para cambiar. Obviamente que esto lo podemos hacer cualquier día del año, eso lo entendemos. Pero nosotros que estamos caminando en un contexto hebreo, nos damos cuenta que hay tiempo para todo. ¿Me explico? Ahora, con la definición de teshuvá, que es cambiar, no solamente es quitar, sino también es cambiar. Escuche esto. Quiero que usted me preste atención. Se ha comprobado científicamente que el cerebro del ser humano, la parte del cerebro del ser humano, contiene algo que se llama neuroplasticidad. El cerebro contiene algo que se llama neuroplasticidad. Esto es un descubrimiento que se vino hablando, creo que desde el 1800, pero fue al avanzar la ciencia, etcétera, no hace muchos años. No puedo darle, no sé, un año exacto, pero el descubrimiento no es viejo, es más o menos reciente. Se descubrió que el cerebro contiene lo que se le llama la neuroplasticidad. La pregunta es, ¿qué es la neuroplasticidad? Neuro significa neuronas y se refiere al sistema nervioso. Y plasticidad es la capacidad que tiene el cerebro de amoldarse. Entonces podemos definir que la neuroplasticidad es como un proceso que representa la capacidad del sistema nervioso para experimentar cambios adaptativos, pero sin sufrir alteraciones. Es decir, que hay una parte del cerebro que trabaja para que cuando haya cambios no altere el sistema nervioso. ¿Me explico? Ahora, hay evidencias que muestran que el encéfalo, dice que hay evidencia que el encéfalo puede cambiar, adaptarse a cualquier circunstancia. No solo desde la parte de la niñez y la adolescencia, sino también en la parte adulta. ¿Qué quiere decir esto? Esto muestra que el cerebro es flexible para adaptarse. Ahora, ¿ante qué circunstancias actúa la neuroplasticidad?
La neuroplasticidad actúa frente a un daño, a una rehabilitación. Científicamente es conocida la neuroplasticidad como plasticidad cerebral. ¿Me explico? Entonces, la neuroplasticidad se refiere a la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a los cambios como resultado de la conducta que experimenta. ¿Se entendió? Toda persona tenemos la neuroplasticidad aquí en el cerebro y la neuroplasticidad trabaja para adaptarse a los cambios y los cambios en la persona se van a dar por un cambio de conducta. Es decir que cuando tú cambias el hábito, cambia tu conducta. Por eso se decía hace mucho, algunos dicen que si tú repites un hábito por 4 meses, el otro por 6 meses, el otro por 1 año, cuando tú repites ese hábito, luego se hace un hábito, se incorpora. Y al incorporarse cambia tu vida. Entonces la neuroplasticidad la tenemos todos y todos trabaja para que cuando podamos cambiar desde cuando cambiamos nuestra conducta. Es decir, escuche esto. El cerebro puede cambiar si tú cambias de conducta. ¿Se entiende? La ciencia comprobó que la persona puede cambiar si cambia de conducta. Si tú cambias el hábito, cambia tu vida. Porque la neuroplasticidad que está en el cerebro trabaja para adaptarse. ¿Se entiende? Eso es como, es como cuando tú te levantas a la mañana, tu predisposición de cómo tú te levantas a la mañana va a determinar el día que tengas. Es decir, que si tú te levantas predispuesto a estar bien, sea lo que vivas en el día, tu día será como tú te dispusiste cuando te levantaste. Lo mismo sucede al revés. Los otros días escuchaba a una persona que decía, hoy me levanté y yo elegí que mi día sea así. La persona eligió que su día sea así, entonces todo lo que hace en el día, donde esté, con quien se relaciona, lo hace en base a la decisión que tomó en el día. Si esa persona practica todos los días eso, entonces cambia un hábito de su vida, por lo tanto cambia su vida. ¿Se entiende? Si tú te levantas un día, como diría, con el pie izquierdo, tu día será como tú te levantaste, porque tú ya te dispusiste, vamos a hacerlo más sencillo, te dispusiste a que tu día sea así. Entonces no quieras ver resultados buenos cuando te levantaste ya con tu mente pensando en todo negativo. Mire, hasta hace unos 40, 50 años atrás se creía que estos cambios se podían dar solamente en la infancia solamente. Pero se ha demostrado que no. Una persona mayor también puede cambiar si se predispone. La persona va a cambiar si la persona quiere. Por eso dije al comienzo, con toda esta herramienta, si usted no cambia es porque usted no quiere. Porque está comprobado que el cerebro se puede programar para hacer cosas que le pidas.
¿Se entiende? Comprobado está que el cerebro se puede reprogramar y puede llegar a ser lo que usted le pida. Vuelvo a decir, no lo digo yo a esto. El cerebro puede obedecer cosas cuando tú comienzas a hacerlo. Cuando tú haces cosas, le estás mandando información al cerebro y estás, le estás dando una información, estás proclamándolo y es como decir, le estás dando la información de cómo tú te estás conduciendo. ¿Me explico? Mire, Pablo dice, en Romanos dice, que renovaos por medio del entendimiento. Es que Pablo aquí está diciendo que ya en ese tiempo, escuche esto, cuando Pablo en Romanos dice, renovaos por medio del entendimiento, y en Filipenses dice, en esto pensad, es porque seguramente Pablo ya conocía lo de la neuroplasticidad. Lo que está diciendo Pablo en otra manera es, agarra la neuroplasticidad, metele una conducta nueva y tú vas a ser una nueva persona. Pablo decía, ¿tú quieres cambiar tu forma de vivir? Entonces, si quieres cambiar tu forma de vivir, tú tienes que cambiar tu forma de pensar. ¿Cómo? Claro, piensa en esto. ¿En qué? En lo amable, en lo puro, en lo honesto, en lo justo. Es decir, comienza a decirle a tu cerebro y comienza a hacer eso que tú piensas, entonces tú vas a cambiar. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo hago con esto? Esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque para esto, quizá usted necesita una persona que te guíe. Quizá usted necesita un padre espiritual, un maestro, póngale el nombre que quiera, para que te instruya. Esto no es tan fácil. ¿Se entiende? ¿Por qué no es fácil? Porque por años se han tomado los títulos, pero solo ha quedado ahí como título. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que usted y yo necesitamos, ¿sí? Necesitamos que no solamente haya un título, sino que haya una función. ¿Qué quiere decir con esto? Que es hora de obedecer. Obedecer lo que se me dice. Porque siempre que recibo una orden, digo que sí y luego no lo hago. ¿Se entiende? Mire, por años, dije que el Evangelio no solo era cambiar la parte espiritual, sino que por años vi que gente que asistía a las iglesias, vi a creyentes, ¿sí? Espirituales, pero la parte de formación, la parte de su carácter, o como le quieras llamar, la vida de la persona fuera de la parte religiosa, vi a muchos creyentes, hasta el día de hoy, que hay que reeducarlos. Entonces somos creyentes, pero necesitamos que nos reeduquen. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la gran mayoría
de nosotros respondemos a un trauma. La mayoría de nosotros respondemos a una situación no resuelta. Respondemos a patrones de pensamientos. ¿Y cómo se hace entonces para cambiar? Lo primero que usted necesita es dejarse enseñar. Y que aquel orgullo que no te gane en hacerte creer que lo sabes todo, que no necesitas cambiar. ¿Cómo se logra todo esto? ¿Cómo hago para cambiar con la neuroplasticidad? ¿Cómo hago para cambiar? Escuche, le voy a dar algo práctico. Si usted ha sido una persona mala con sus padres, lo que usted tendrá que aprender o lo que te tendrá que enseñar aquel maestro, el pastor, el padre espiritual, es a honrar a los padres. Cuando usted ha tratado mal a sus padres y ahora comienzas a recibir enseñanza de cómo tratarlos bien, entonces, y tú comienzas a honrar a tus padres, tu cerebro o la neuroplasticidad va recibiendo la información y tu cerebro va diciendo, ok, me voy a poner en un modo de honra. ¿Me explico? Que desde el momento cuando tú comienzas a honrar, cuando tú comienzas a honrar, y no solamente a tus padres biológicos, no solamente a tu padre espiritual, sino que tú aprendes a honrar a quien sea, tu cerebro se va a reiniciar. Es decir, si tú fuiste una persona que no honró nunca a tus padres y no honraste a nadie, entonces tú eras una persona deshonrosa, una persona desagradecida, una persona que no tiene gratitud. Pero desde que tú comenzaste a honrar a tus padres, a ser agradecida con tus padres, con cualquier persona, tú fuiste practicando la honra en general. Entonces tu cerebro, la neuroplasticidad que está en ti, lo que hará es sacar la deshonra, sacar la ingratitud y la va a suplantar. ¿Con qué la va a suplantar? Va a suplantar y va a llenar ese vacío con gratitud, con honra, al punto que tú ya nunca más serás una persona deshonrosa, sino que te vas a convertir en una persona que sabe honrar. ¿Me expliqué? Deme una señal de vida ahí. ¿Se entiende? La neuroplasticidad puede cambiar un concepto. Es decir, la neuroplasticidad puede cambiar lo que piensas.
Mire, por eso yo vengo diciendo y vengo enseñando ya hace bastante tiempo y lo vengo reafirmando y lo vengo afirmando. Y es que tú tienes que tener mucho cuidado con lo que escuchas y a quién escuchas. Y no solamente lo que escuchas y a quién escuchas, sino que tú tienes que tener cuidado porque usted necesita decodificar la información que escuchas. ¿Me explico? A veces no. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque a veces no estamos preparados suficientemente para soportar o escuchar, porque lo que escuchamos, si no estamos preparados, si no decodificamos la información, no va a ser mal. Por eso necesitamos constatar lo que escuchamos, con lo que vemos, con aquel que es nuestro Padre espiritual. Por eso dije hace un rato, usted necesita a alguien. Porque todo lo que escucha, usted necesita decodificarlo. Y la persona quien te instruye es tu decodificador. Porque si tú no codificas la información, entonces te forma un pensamiento, un concepto, una estructura y luego... ¿Se entiende? Porque lo que escuchás, si lo tomás a la ligera, se te mete en el cerebro y se forma un concepto y después usted basa toda su vida en ese concepto. O sea, si lo que escuchás es algo incorrecto, tu cerebro asimila incorrectamente y terminas viviendo incorrectamente. Y tú te conviertes en una persona incorrecta. Mira lo que dice Mateo 4:23. Dice, el que tiene oído oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medí os será medido. Y dice, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir eso? Tienes que tener cuidado con lo que escuchas, porque dependiendo lo que escuchas, a usted se le puede o añadir o se le puede quitar. Cuando tú comienzas a escuchar a alguien, comienzas a leer un comentario y comienzas a asimilar lo que escuchas o lees como que fuera verdad, lo comienzas a asimilar sin decodificar el mensaje. Lo que está pasando ahí es que a ti te están dando algo que te va a alterar el sistema espiritual. O sea, esto es grosso lo que le estoy diciendo. ¿Se entiende? Con esto no quiero decir que usted no vea más a nadie, no escuche más a nadie. Tenemos libre albedrío. El problema acá es que no se altere el sistema espiritual. El problema es que hoy en las redes sociales hay muchos maestros diciendo cuantas cosas y ustedes pueden decir, ay, a mí me gusta esta persona. El tema acá no es que si te gusta o no te gusta. El tema acá es que depende de lo que tú escuchas. Se te puede añadir o se te puede quitar. Porque tú puedes alterar el sistema espiritual tuyo. Hay gente que dice, yo escucho a esta persona porque me gusta y es como que la persona termina teniendo afinidad porque le gustó. Pero el punto acá es que quizá a quienes tú estás escuchando
no está en la misma sintonía que tú estás, porque él tiene otra asignación y tú tienes otra. No todo lo que escuchamos, aunque sea bueno, es recomendable. Porque aunque está bueno lo que escuchamos, si no lo decodificamos, te va a alterar y te va a dañar. Va a alterar el sistema espiritual tuyo y va a provocar un desvío de tu asignación. Y quizás esto sea un tema para desplazarse, ¿no? Porque todos pertenecemos a una parte del cuerpo y tenemos una función que cuando escuchamos cosas que aún son buenas y son lindas, no es aplicable a nosotros, no es aplicable a ti, porque no es tu función. Pero es otro tema. Otra cosa que tiene el cerebro, es algo que se llama la neurogénesis. La neurogénesis es el proceso de generar neuronas funcionales a partir de una célula madre. La neurogénesis es el proceso mediante el cual se forman nuevas neuronas en el cerebro. La neurogénesis en la edad adulta representa la formación de nuevas neuronas a partir de células madres que tienen que ver con el sistema nervioso. ¿Sí? La neurogénesis quiere decir nacimiento de nuevas células. Es decir, es el proceso por el cual se regeneran nuevas neuronas a partir de una célula madre. Es la célula progenitora. Por ejemplo, en la parte física hay tratamientos de células madre que se suelen, cuando una persona tiene un problema en la piel o algo, le inyectan estas células madres, que el trabajo de las células madres es poder reconstruir la piel otra vez. Lo mismo pasa con la parte espiritual, si le podemos llamar de esa manera. La célula madre, su función es reconstruir algo nuevamente. Eso mismo sucede en el cerebro. Y a eso se le llama neurogénesis. La neurogénesis es la capacidad que tiene el cerebro de producir nuevas células a lo largo de su vida. Es decir, que las células madres, y es interesante esto, porque dice que las células madres se mantienen con vida, escuche, aún después de 2 semanas que la persona falleció. Miren lo potente que es esto. ¿Cuándo nacen estas células madres? Escuche, présteme atención. ¿Cuándo nacen estas células madres? Las células madres nacen cuando la persona está durmiendo. Es decir, cuando dormimos, el cerebro crea nuevas neuronas. Y si se crean nuevas neuronas en el cerebro, quiere decir que la persona puede tener la oportunidad de cambiar. ¿Por qué? Porque esas neuronas son como esa especie de archivo, ¿sí? Es donde contienen información. Quiere decir que si se crean nuevas neuronas, entonces se puede cambiar. ¿Me explico? ¿Cómo sería esto? Las células, cuando la persona está durmiendo, las neuronas son como bases de archivo que cuando nacen están vacías. Cuando despertamos,
la persona con lo que comienza a pensar, comienza a llenarla. Ahora, ¿cómo sería eso? Cada vez que usted se despierta, aunque usted no se pone a pensar que en ese momento que durmió se le nacieron células nuevas, usted tiene células nuevas, usted no se da cuenta, pero usted tiene nuevos archivos vacíos donde usted tiene la capacidad de llenar con información. Eso quiere decir que cuando usted despierta, lo que comience a pensar, escuche, lo que comience a pensar, eso que usted comienza a pensar, va a parar a las neuronas nuevas. O sea, vas llenando esas neuronas con los pensamientos que usted está teniendo cuando recién se despierta. ¿Vamos bien hasta ahí? Escuche, en el alefato hebreo, las 22 letras del alefato hebreo, la primera es la Aleph y la última es la letra Tab. Si nosotros juntamos la Aleph y la Tab, se forma una palabra, ¿sí? Y esa palabra es Ot. Y la palabra Ot significa letra, ¿sí? Ahora, si nosotros cambiamos el orden, ¿sí? No va a alterar el producto, en este caso. Quiere decir que si yo pongo la Tab y la Aleph, se forma otra palabra, y la palabra que se forma es célula. Ahora, ¿cómo decirlo? De la sabiduría hebrea se cree que si tú cambias de percepción a través de la letra, dará como resultado que habrá un cambio de célula. Es decir, cambia tu célula. ¿Qué significa esto? Que cuando tú piensas y cambias una idea, cambias un pensamiento, no solamente cambia de pensamiento, no solamente que cambia acá, sino que desde la mística hebrea se cree y se enseña que lo que sucede acá es que hay un cambio biológico. ¿Se entiende? Al haber un cambio biológico hay una reprogramación, hay un cambio celular. ¿Se entiende? Lo que quiero decir es que cuando alguien cambia, ¿sí? Cuando alguien cambia lo que piensa, no solamente cambia el pensamiento, sino que esto es más profundo. Que cuando cambia el pensamiento genera una célula y no solamente hay un cambio de célula, sino que hay un cambio a nivel biológico. Porque le estás mandando a las células información de cambio. Para el hebreo, cuando alguien está cambiando de idea, está cambiando biológicamente. ¿Se entiende? Se está cambiando a sí mismo. Cuando tú cambies tu manera de pensar, ¿sí? Hay un cambio de células que automáticamente
tu parte biológica comienza a reprogramarse. ¿Se entiende? Entonces, cuando estamos tratando temas de cambios en nosotros, no estamos cambiando a nivel conciencia solamente, sino que estamos cambiando a nivel biológico. ¿Se entiende? El Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y la coyuntura, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué significa esto? Cuando la Aleph y la Tab, es decir, cuando el Ot, es decir, cuando la letra, cuando la palabra del Creador viene, ¿a dónde viene? Viene al Tab Af, viene a la Tab Aleph, es decir, viene a la célula. ¿Para qué? Para cambiarte biológicamente. Es decir, que cuando cambias de percepción, cuando tú cambias la manera de ver, no cambia tu mente solamente, lo que cambia son tus células, que es lo que es la neurogénesis, y al cambiar las células se llena de nuevos pensamientos del eterno, entonces logras un cambio genético, logras un cambio biológico, porque dentro tuyo hay una reprogramación. El eterno nos diseñó con la neurogénesis para crear células nuevas, y lo que nosotros debemos de hacer es darle información nueva para que haya un cambio en nosotros. Tú no puedes querer un cambio si sigues pensando de la misma manera. ¿Por qué no tratas de cambiar tu pensamiento y vas a ver cambios? La función de las neuronas es que cada vez que tú te despiertas, tengas la oportunidad de ser diferente, de poder cambiar. ¿Se entiende? El problema es que aunque nuestro cerebro crea nuevas neuronas para ser nuevas personas, la pregunta es, ¿por qué hay personas que siguen siendo las mismas? Y es porque terminan llenando esas neuronas nuevas con la misma información. Por eso no cambian. Es decir, le doy un ejemplo. Si tú te acuerdas después, si tú te acuestas con un pensamiento y cuando te levantas sigues con ese mismo pensamiento, entonces ese pensamiento llenó la nueva célula, la nueva neurona. Entonces no vas a cambiar porque sigues llenando células nuevas con pensamientos viejos. ¿Se entiende? Cuando te levantas, en vez de llenar tu neurona con información vieja, llénalas con información nueva. Por eso le di el ejemplo recién, una persona dijo, yo hoy elijo que mi día sea así, así, así. Comenzó a llenar sus neuronas con pensamientos positivos, entonces su día fue un día positivo. Vamos, se está poniendo bueno esto. ¿Se entiende? Bajo este concepto, yo entiendo entonces lo que por años leí. Dice que la Biblia que Dios renueva la misericordia cada mañana. ¿Qué significa eso? La misericordia de Dios se manifiesta por medio de la reproducción de células nuevas cada mañana. Porque cuando tú te acuestas, se reproduce nuevamente, y la misericordia de Dios es que Dios te da la oportunidad de cambiar por medio de cambiar el pensamiento. Si tú cambias el pensamiento, cambia tu vida, por lo tanto el trauma desaparece. ¿Se entiende? Se lo voy a poner un poco más difícil, mire. Se lo voy a poner más difícil. Se ha comprobado que la mente no está diseñada para pensar negativamente.
La mente del ser humano está comprobado, se ha comprobado que no está diseñada para pensar negativamente. Es decir, que cuando el Eterno te creó de una manera que tu mente fue diseñada, fue programada para no pensar negativamente. La mente no está preparada para cosas negativas. La mente no fue diseñada para pensar pensamiento negativo. Por lo tanto, cuando tú, mire cómo trabaja esto. La mente no está capacitada para recibir un pensamiento negativo. Entonces, cuando la mente recibe un pensamiento negativo, lo que hace la mente es ponerlo al revés. Es decir, que la mente mira lo negativo al revés. ¿Se entiende? Le doy un ejemplo. Cuando pensamos en una situación que es negativa, como el cerebro no está diseñado para pensar negativamente, lo que hace el cerebro es que lo presenta al revés. Entonces, para mí ese pensamiento negativo no es negativo, es positivo. Porque la mente lo está mirando al revés. ¿Se entiende? Por eso cuando una persona tiene pensamientos negativos, al considerar, ¿sí? Como la mente lo mira al revés, la persona considera que eso negativo no es negativo, sino que es positivo. Esa persona es difícil de entrarle en razón, porque para él lo que está pensando está bien. Eso mismo es lo que la Biblia llama que habrá tiempos donde lo bueno será malo y lo malo será bueno. Claro, porque hoy el mundo te provee de una información que ataca al cerebro con cosas negativas. Entonces el cerebro lo que hace es mirar al revés, que cuando lo mira al revés ve eso negativo como algo positivo. Entonces hoy está bien ser de esta manera, no está tan mal. ¿Se entiende? Si la mente no fue diseñada para pensar negativamente, quiere decir que aunque a usted le parezca bueno lo que está pensando, tu mente lo que está teniendo es una distorsión, porque tu cerebro no fue diseñado para pensar negativamente. Por eso la mente no renovada, la mente que sigue viviendo lo negativo, la gente que sigue viviendo lo negativo como positivo, si no logra aprovechar cada mañana, cuando se despierta, la oportunidad de cambiar, ¿sí? de proveerle información nueva a la neurogénesis, lo que hará tu mente es alejarte de todo lo que representa un peligro, porque esos peligros por ahí te recuerdan a esos traumas que vos tenés. ¿Se entiende? Cuando tú has tenido un trauma de rechazo, cada vez que tienes una situación donde puedes relacionarte con alguien, tu mente, si no fue renovada, tu mente te va a decir, salí de ahí, no te quedes, tenés que irte, acá no te quieren, acá no te aceptan. ¿Qué hace la persona? Se va. ¿Por qué se va? Porque no aprovechó la oportunidad de cambiar el pensamiento cuando se despertó, cuando se levantó. ¿Por qué? Porque volvió a cargar esas neuronas con la información del sentimiento de rechazo, con esa información negativa. Cada vez que estés frente a una situación y tu mente comienza a decir, vete de aquí, aquí no te quieren, aquí no te aceptan, mira que te abandonaron, tenés que irte, tenés que tener cuidado porque seguro esos pensamientos
te van a alejar de las personas, de personas que tú amas, porque son como consecuencia de ese rechazo. Porque tu mente relacionó lo negativo con algo positivo. ¿Qué es lo positivo? Acá no me quieren, me voy. Vos consideraste que irte está bien, porque eso fue la mente que lo vio al revés. ¿Se entiende? También a ver cómo decirlo. Si una persona ha sido abandonada, a ver, la mente termina alejándote de todo lo que representa un peligro. También, acerca de esto, todo lo que considera que es bueno, hay que tener cuidado, porque hay una ley que se llama la ley de atracción. ¿Vio el dicho que dice que los polos iguales se juntan? Bueno, ese dicho, los polos iguales se juntan, es por la ley de atracción. Por ejemplo, está comprobado que una persona que sufre de rechazo buscará a otra persona que sufre de rechazo. Está comprobado. ¿Por qué? Porque esa persona piensa que ser rechazada no está mal, como lo plantean. Si una persona ha sido abandonada por la ley de la atracción, si esta persona fue abandonada, buscará a otra persona que también haya sido abandonada. ¿Por qué? Porque cree que no está tan mal ser abandonado. Aunque no lo crea, esto es así. La persona lo hace desde el inconsciente. Por eso en los matrimonios, que es donde se da mucho, en los matrimonios es donde se da mucho, y es que normalmente terminamos buscando a nuestra esposa o a nuestro esposo según la ley de atracción. Si yo soy abandonado, inconscientemente voy a buscar una persona con la misma característica, aunque después nos vivamos peleando. ¿Se entiende? Si yo fui rechazado, voy a buscar para que mi esposo o mi esposa también tenga esa característica, aunque después nos vamos peleando. Si una persona es orgullosa, va a buscar a una persona que también sea orgullosa, porque los polos se buscan, se atraen. ¿Se entiende? Los polos se buscan, se atraen. Ahora, ¿cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos entonces? Número 1, tú tienes que buscar una persona de confianza. Tienes que buscar una persona de confianza, no cualquiera, sino alguien con la que tú puedas hablar libremente y expresar lo que te pasa. ¿Por qué? Porque hay traumas que a veces son generados por la parte sexual. ¿Se entiende? ¿Por qué usted necesita a alguien de confianza para contarle? Porque cuando tú hablas, hay una liberación. Tú estás sacando de adentro lo que nadie conoce y lo estás manifestando. Tú necesitas hablarlo,
no guardarlo. David dijo, mientras callé, envejecieron mis huesos. Quiere decir que mientras no lo habló, se enfermó. Pero cuando lo habló, cuando él lo soltó, él se liberó. Santiago 5:16 dice, si confesamos nuestros pecados unos con otros, y orad unos por otros para que sean sanos. Número uno, tú tienes que tener a alguien de suma confianza porque hay traumas, como dije recién, que vienen por haber cometido pecados que solo la persona sabe. Y esa persona lucha constantemente por ser libre. Mira lo que dice el Salmo 32:5. Mi pecado te declararé, no encubrí mi iniquidad. Toda persona que encubre cosas nunca va a ser libre. Sáqueselo de la mente, cambie el pensamiento. No quiera ser libre guardándose las cosas, usted la tiene que hablar. Dice, y dije, confesaré mis transgresiones y perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán. El versículo 7, tú eres mi refugio, tú me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. El versículo 11 dice, alegraos en Dios y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mire, el Salmo nos habla de cómo el salmista confesó su pecado, no encubrió su iniquidad. Y además de eso, David hizo algo. ¿Qué es lo que hizo? Versículo 11, dice que él se alegró, le volvió el gozo y le volvieron las ganas de cantar. Quiere decir que una vez que tú busques a alguien con quien puedas manifestar lo que tú tienes dentro, puedas soltar ese trauma. Número 2, tú tienes que buscar un ambiente donde puedas estar gozándote. Relaciónate con personas que se alegren. Es decir, busca ocasiones para alegrarte, para cantar. Como dije al comienzo, está comprobado que la alegría es una medicina al alma. Está comprobado que estar alegre, provocar ambientes de alegría, genera sanidad. Lo dice el Salmo que acabo de leer. Tú tienes que relacionarte con personas, generar ambiente de alegría, poner música, alegrarte, gozarte. No puede ser que cada vez que estés con alguien salgas chismeando, que salgas con problemas, que salgan situaciones que en vez de estar alegrándote te amargas más todavía. Tenés que ya abandonar esos lugares de chisme, de murmuración, etc. Tú tienes que buscar personas con las cuales pasar buenos momentos. Los otros días, cuando vinieron nuestros hijos espirituales, los pastores Rodolfo y María, que se fueron, ella me decía, somos felices cuando estamos con ustedes. Somos felices. A mí me provocó una inundación de alegría, porque es también lo que nosotros vivimos. Cuando nosotros estamos en ambiente de alegría, somos felices. Entonces tenemos que buscar esos momentos donde poder alegrarnos, nos reímos, porque el corazón alegre trae sanidad a tu alma. La alegría es una terapia de sanidad. Proverbio 17:22 dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos.
Estar alegre es parte de nosotros, depende de nosotros, es una decisión. Cuando tú decides estar alegre, la alegría trae la sanidad como resultado, mientras que el espíritu o el alma que vive en amargura atrae enfermedad a los huesos. O sea, ¿cómo será tremendo esto? Que dicen que la energía, mira qué tremendo esto, porque dice que la energía positiva que genera estar alegre en un lugar, esa energía de estar alegre, dice que quedan penetradas en las paredes a donde tú estás. Por eso cuando tú estás en un lugar de máxima alegría, expresión, música, gozo, etc., ese ambiente se carga de energía positiva, de alegría, y se pega en las paredes, que aun cuando tú te vas, aunque es un lugar físico, ese lugar queda plasmado por varios días con ese ambiente de alegría y de gozo. Obviamente que esto es al revés también, porque hay lugares que quedan impregnados de energías negativas pegadas en las paredes, que provocan ambiente de tristeza, de amargura, de enojo. ¿Se entiende? Provoca ambientes de gozo y eso traerá cambios. Amén. Provoca ambientes de gozo y eso va a traer cambios. Muy bien. Hasta aquí llegué. Espero que haberme explicado. Insisto, vuelva a ver el video, vuelva a tomar nota, vuelva a repasar. De más queda decirle, agradecido estoy por estos casi un poco más de 2 meses que he estado enseñando esta serie de patrón de creación, por haber usted estado del otro lado. Gracias por estar, mil gracias. Espero de haber sido de bendición. Seguramente habrá otros momentos, pero la oportunidad de cambiar está. No sea orgulloso. Todo lo que dije, mire, desde la parte científica, la parte espiritual, si usted no cambia es porque, o sea, no me pida cambiar algo cuando ya no tengo respuesta, no las tengo. Ahora no tengo otra respuesta. La única respuesta que tengo es la que le entregué. Así que les bendigo. Gracias por estar. Nos pasamos a Meet ahora, ¿sí? Todos los que quieran estar en el Meet, vamos a tener un tiempo de ministración. Yo voy a estar orando, vamos a ministrar un tiempo. Así que los que están aquí presentes en Facebook se pasan ahora al link de Meet y continuamos ahí. Así que les bendigo, gracias por estar, nos vemos en la próxima. Seguramente el sábado que viene, estaremos avisando. Vamos a continuar con estos temas, pero ya cerramos aquí la parte de la serie Patrones de Creación. Así que Dios les bendiga, el Eterno los guarde. Gracias por estar. Recuerde compartir el video. Ahora luego lo subimos a YouTube y de YouTube dele like, comparta, suscríbase, ¿sí? Para poder alcanzar esto mismo, a tener un poco más de alcance. Así que gracias, les bendigo y que el Eterno le dé una buena semana. Recuerde esto, cada vez que usted se levante, llene su neurona con nueva información.
Shalom, shalom.